Jerry Marsinski, que tiene más de 35 años de experiencia, encontró un patrón que se produce, que tiene que ver con las voces que escuchan los esquizofrénicos. Ha compilado casos de personas que son criminales, ¿no? Que escuchaban voces y que tenían, diagnósticos netamente psiquiátricos. Que el total de esas voces y de esas personas afectadas no eran simplemente afectados por un tema mental, sino que tenían entidades incorporadas que hacían presión en lugares con patrones negativos, instrucciones autodestructivas. Todo esto que dice este Jerry Marsinski, ¿no es lo mismo que dice Malanga? Sí, pero la diferencia es que él no hizo hipnosis con todos los pacientes. Él estudió los patrones de los esquizofrénicos a través del tiempo, no es que por la hipnosis sacó conclusiones. Son 35 años que él estuvo observando pacientes, presos zarpados, enfermos, y él encontró un patrón. De hecho, acá en la parte que dice impacto personal sobre Marsinski, Marsinski relató que a medida de que avanzaba su investigación, comenzó a sentir un impacto personal de estas entidades. Según su experiencia, estas voces podían actuar directamente a través de los pacientes e incluso intentaron intimidarlo, amenazarlo a través de mensajes directos que indicaban que él estaba interfiriendo en sus normas de vida. O sea, un patrón en común de todos los esquizofrénicos lo amenazaban. ¿Hay diferencias entre una persona poseída y una persona interferida por entidades si no lo vemos bajo este filtro de las creencias y racionalizamos los elementos que llevan a la psiquiatría, etcétera? Hay una parte de la psicología que es muy racional. Obviamente es una ciencia porque los elementos de medición y compilación en los tratamientos, en los diagnósticos, llevan todo un proceso científico, pero también hay una parte que está librada quizás a algunos métodos pseudocientíficos. Después me van a llegar un montón de amenazas de que me van a matar por lo que digo, pero bueno, pero pasa eso. En el programa de hoy, y bueno, la verdad que va a estar bueno hablarlo y discutirlo con quien debe ser, pero quiero hacer una salvedad. En un momento determinado hablé con un conocido que es psicólogo y le digo, venite a hablar del tema de las entidades y todo eso desde el punto de vista psicológico, y porque quiero ver el tema de la intrusión, ¿no? Todo esto, lo que es el efecto que causa, ¿no? una entidad, bla, bla. No, pero me parece una tontería porque no creo mucho en eso. Bueno, de golpe veo que incorpora él como psicólogo una terapia que se basa también en un método de tarot, o sea, con figuras de tarot. Entonces, yo digo, para algunas cosas tenés una apertura mental y para otras no. Y justamente ese es el tema. Yo no voy a dejar de hablar de esto o analizar o hacer un poco de revisionismo y de interiorizarme en lo que han opinado psicólogos y psiquiatras y todo esto en referencia, como ya hemos hecho con Malanga y con otras personas, que Bob Hopkins, John Mack y todo, con todo esto, porque me digan que es una tontería, personas que después hacen uso también de pseudociencias o mancias. En este caso hoy vamos a hablar de Jerry Marsinski, que tiene más de 35 años de experiencia, habiendo recorrido muchas instituciones psiquiátricas, también de índole, por ejemplo, dentro de lo que es lo forense, porque él se dedicó también a la criminalística psicológica, vamos a decirlo de esta forma. Tiene mucha experiencia, ha tenido mucha experiencia en eso, y bueno, encontró un patrón que se produce, que tiene que ver con las voces que escuchan los esquizofrénicos. Estamos hablando de también, en el caso de él,
ha compilado casos de personas que son criminales, ¿no? Que escuchaban voces y que tenían, digamos, diagnósticos netamente psiquiátricos. Y él hizo un quiebre con eso y expuso su teoría, la que es, en su momento, que el total de esas voces y de esas personas afectadas no eran simplemente afectados por un tema mental, sino que tenían entidades incorporadas que hacían presión en lugares con patrones negativos, instrucciones autodestructivas, rechazo de medicación y todo, pero que no venía de ellos, venía de afuera. Así que bueno, hoy nos juntamos con nuestro querido Pablo Cano de Human Estheric. Ahí sí, habíamos visto un destello que habías aparecido ahí, ¿no? Ahora lo vamos a... Ahí está. Bueno, Pablo, gracias porque estés de nuevo con nosotros, porque sabemos que estás de vacation, ¿no? Estás así en tu época más liberada y podés venir. Y hace rato que veníamos hablando que teníamos que tocar este tema que es como medio tabú, ¿no? Porque se enojan con nosotros los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas, nos tienen como rabia porque hablamos de esto, ¿no? Digo yo. Bueno, gracias, Germán, por estar de nuevo en el canal. Hace un año que vine por primera vez porque fue en vacaciones también, ¿te acordás? Claro, sí. Estamos un año de la relación. El año que viene volvés. Después de turnar y vuelvo de nuevo. Claro. Bueno, gracias por estar de nuevo. Es un honor para mí estar con vos y charlar. Pero es un tema, Jerry Masiski, que hasta a mí mismo me dio hasta autocensura de mi canal porque lo que él expone es un tema muy radical. Y si ves lo que él dice es dulce a mis oídos para mi canal, porque mi canal trata de estos temas, pero también no hay que obviar que hay una enfermedad que es la esquizofrenia, que está determinada, que hay paper, que hay una lesión mental, una lesión física y lesiones bioquímicas que determinan que hay una esquizofrenia, que hay una enfermedad. Es una enfermedad. Está establecida, preestablecida. Lamentablemente, quizás entre este problema de la esquizofrenia, que es una enfermedad que no debemos decir que no existe, que existe y que está, hay una línea delgada entre las voces de los esquizofrénicos y las personas que escuchan voces que supuestamente son de otras, son exógenas. Está bien, no hay evidencia, obviamente que no, pero hay muchas investigaciones. Entonces a mí en un momento me generó un poco de duda porque el tipo hace una teoría radical, no solamente involucra a las voces generalizadas de los pacientes, que son todas entidades, y también involucra a los médicos, a los profesionales, a los laboratorios. O sea, como que él dice que todo está gestado para que eso quede ahí abajo y no lo liberen. Entonces él, cuando empieza a hacer su investigación y su propio método de cura, lo sacan de todos lados. Claro, porque el problema es, en realidad, justamente la persona que está sufriendo esto y que escucha que Jerry Masiski dice que ahora cambió un poquito. Antes era todos. Yo por ahora eso no lo hice. Algunos, ¿no? Yo por eso no hice el programa, porque cuando yo escuché que dijo todas las esquizofrenias son productos exógenos, yo digo, lo voy a dejar pasar porque no es así. O sea, bienvenido a mi canal. Claro. Jerry, vamos a tomar unos mates, está todo bien, pero él decir eso yo creo que es demasiado radical. Pero ahora en los últimos reportajes, inclusive que te mandé a vos, él habla de la mayoría. Entonces ya ahí cambia. Dale margen a la realidad de lo bueno, pero por eso yo me pongo en el lugar de las víctimas de una esquizofrenia y también en un punto me chocaría a que alguien dijera eso, porque iría quizás en contra de un montón de otros facultativos que ponen el gancho y que estudiaron para eso. Pero también hay algo que es importante, él se basó en la mayor cantidad de sus diagnósticos en criminales. Claro, pero aparte, que estaban 35 años en los peores cárceles de Estados Unidos, psiquiátricos, se encontró con cada muchacho ahí que, ¿sabés que él fue a decir que había identidad? Él se dio cuenta con el tiempo, claro, de que había un patrón en común, que había una inteligencia autómata exógena a estas personas que se combinaban y que lo amenazaban en forma separada. Era amenazado. Entonces, un patrón de esquizofrenia no puede ser viable cuando uno va a la iglesia o lee la Biblia, esas voces se ponen nerviosas, incitan para que no lo hagan. Entonces, ahí son patrones muy determinados, muy de inteligencia. Entonces, el tipo empieza a hacer eso, a buscar ese patrón. Por eso, cuando él habla de todo, yo me frené, porque yo esto lo tengo casi como 8 meses, todo este tema de Jerry pasó en mi canal. Pero también soy irracional, no podemos decir que todo. Acá el problema lo tiene Blaster, que es irracional, entonces sí lo volvás. No, pero el problema lo tuve yo por ser autocensura, claro. O sea, por preservar. Todo lo que venga a mí de entidades sería bárbaro, porque mi canal Human Estheric habla de eso. Pero tampoco ser tan ciego y decirlo como, es un psiquiatra, está tirando
a la miércoles todo el sistema que se te investigó por años. Vamos a esta anotación, que es breve, que habla sobre los patrones que encontró este señor Marcinski, así que lo pueden buscar ahí en pantalla, va a aparecer después el nombre bien exacto de él. Patrones comunes. Él habló de patrones negativos constantes, ¿sí? Las voces, en la descripción, ¿no?, que él da es que las voces seguían patrones repetitivos de negatividad, atacando la autoestima del paciente e induciendo emociones negativas como el miedo, la culpa y la ira. O sea, ya empezamos con que estas entidades, dentro de la teoría de este Jerry, estas entidades son malignas, no son positivas ni son elementos que estén digamos, en un gris. Están directamente en contra de la moral y la ética y la espiritualidad del ser humano. Después dice que hay instrucciones autodestructivas, que es, las voces frecuentemente daban órdenes para que los pacientes se hicieran daño a sí mismos o a otros, fomentando conductas autodestructivas. Ahora vamos a hacer una síntesis, ¿no? Después dice que hay un rechazo de la medicación. Y obviamente vos me vas a hablar de un negocio. Nosotros decimos, ¿cómo es? Kiosco, el kiosco de Jerry. Hay un negocio también subrepticio detrás de este ítem. Ahora lo vamos a hablar. Entonces dice que estas entidades, las voces, incitaban a los pacientes a dejar de tomar los medicamentos, alegando que no los necesitaban y que los harían sentir peor. O sea, imaginémonos que estos criminales detenidos durante 35 años que él investigó, le decían, y digamos también utilizaba hipnosis él y un montón de elementos para entender que estas voces, que para él no son alucinaciones, sino que son entidades, le decían constantemente que era le decían a la víctima, ¿no?, en su mente, le decían: vos no sos nada, no servís para nada, sos una pobre persona. Entonces le incitaban a tener culpa, a tener bronca por todo lo que, o sea, por todas las personas que estaban a su alrededor. Le daban instrucciones para cortate el brazo, pinchate, hacete esto, que te encuentren lastimado. Y eso todo el día en la cabeza. Las voces le decían: no tomes esto porque te están engañando, esto te va a hacer mal, no tomes esa píldora, rebelate. Y que bueno, acá viene una de las cosas que para mí son bastante puntuales, que son la oposición a lo positivo. Las voces se intensificaban. Esto, porque algunos me dicen: pero acá te pasás ya, te agarra el católico y que... No, pero es interesante esto porque lo pone este señor, ¿no? Y lo pone como un dato determinante. Un patrón. Es un patrón. Que no podría corresponder al desorden de la esquizofrenia. Las voces se intensificaban, o sea, iban creyendo esto cuando los pacientes intentaban actividades positivas como buscar ayuda espiritual o bien leer la Biblia. Por lo tanto, la aversión a la religión, él la especifica como que estas voces se volvían más fuertes cuando los pacientes intentaban acercarse a prácticas religiosas, ¿no? También le fomentaban estas voces a estas personas un aislamiento social, sugiriendo a los pacientes que nadie los entendía ni les importaba, y eso es un poco también, ¿no?, ese patrón de atacar la autoestima, ¿no?, de la persona. Y por último, Marcinski descubrió que estas voces se comportaban como entidades que se alimentaban de la energía emocional negativa generada por los pacientes. Bueno, todo esto que está acá, y yo te hago esta pregunta. Quienes ven Blaster, obviamente no son digamos, no es un programa que es para todos, tiene una estructura que es para gente que generalmente le interesa todo esto, y nosotros lo que queremos siempre desde Blaster es que ustedes también nos retroalimenta, ¿no?, empiecen a investigar, a googlear, a comprar libros, a leer, a tener una apertura mayor de todo lo que es la ufología y todo este tipo del tema de las entidades y todo eso para saber más. Nosotros ya hemos hablado, y con Pablo, sobre tu ídolo, Malanga. El Malanga previo a las pirámides, sí, que es el Malanga que investigó especialmente el tema de las parasitaciones alienígenas, sí, mediante la hipnosis, ¿no? Exactamente. Y si quieren pueden ir a Blaster y buscar el programa también.